Si Dios creó a Satanás perfecto, ¿de dónde vino su mal? Si Dios es perfecto, ¿cómo entró el mal en el mundo? ¿De dónde vino el deseo inicial de maldad de Satanás? Como todos los ángeles, Dios creó inicialmente a Satanás mediante el ministerio de su Hijo Jesucristo, como se confirma en Juan 1, versículos 1 a 3. Al principio, aquel que es la palabra ya existía. Estaba con Dios y era Dios. Desde el principio, la palabra estaba con Dios. Por medio de la palabra, Dios hizo todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin ella. Todas las criaturas deben su existencia a Dios y nada fue creado sin Él. Es importante destacar que todas las creaciones de Dios eran perfectas, incluido Lucifer, quien más tarde se convertiría en Satanás. Si es así, ¿cómo entraron la imperfección y el mal en el mundo? ¿Cómo se corrompió la humanidad e incluso algunos ángeles? ¿Cómo se volvió maligno Satanás? Hoy reflexionaremos sobre estas preguntas. La caída de Satanás de la gracia es verdaderamente notable. Para entender esto, escucharemos cómo el profeta Isaías habló sobre el origen y la caída de Satanás. ¿Cómo caíste de los cielos, oh estrella de la mañana? ¿Cómo fuiste arrojado a la tierra, tú que derribaba naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el punto más alto del monte santo. Subiré más alto que las nubes más altas. Seré como el Altísimo. Pero hasta las profundidades del Sheol serás llevado. Irás al fondo del abismo. Ezequiel pintó una imagen aún más sorprendente del estado original perfecto de Satanás y su caída al abismo. Dijo acerca de Satanás: estabas en Edén, jardín de Dios. De toda piedra preciosa eras cubierto, sardónica, topacio, diamante, turquesa, ónice, jaspe, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. En ti se hacían tus tambores y tus pífaros. En el día en que fuiste creado, eras querubín ungido para protegerte. Yo te establecí. Permanecías en el monte santo de Dios, en el brillo de las piedras andabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. En la multiplicación de tu comercio, llenaron tu interior de violencia y pecaste. Por eso te eché profanado del monte de Dios y te hice perecer, oh querubín protector, del medio de la tierra. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo trajo la ira de Dios sobre sí mismo, sino que también convenció a una parte de los ángeles para unirse a él contra Dios. Algunas estimaciones sugieren que alrededor de un tercio de los ángeles siguieron a Satanás en su rebelión. En este punto, Satanás y sus ángeles se volvieron verdaderamente malignos y opuestos a Dios, a su plan divino y a los seres humanos que Él creó. La palabra perfección captura las cualidades personales y morales excepcionales de Satanás en su creación. No solo estaba lleno de sabiduría, sino que también irradiaba una belleza deslumbrante. Poseía el sello de la excelencia, siendo perfecto en belleza e irreprochable en sus caminos desde el día de su creación. Tanto Isaías como Ezequiel atestiguan que ocupaba la posición más alta entre todos los seres creados en el universo. También queda claro que tenía una relación especial y cercana con Dios. Residía en la montaña sagrada de Dios, que simboliza el lugar visible de la gloria de Dios. Sin embargo, sin explicar explícitamente cómo ocurrió esto, el relato revela que se halló iniquidad en este ángel supuestamente perfecto. ¿Cómo sucedió esto? La mejor pista puede encontrarse en Ezequiel 28, 17, donde afirma: «Te llenaste de orgullo por causa de tu belleza, y tu fama te hizo perder el juicio. Entonces te arrojé al suelo para servir como advertencia para otros reyes». Debido a la naturaleza orgullosa y egocéntrica de Satanás, su sabiduría fue oscurecida. Se volvió obsesionado consigo mismo, meditando sobre su propia belleza en lugar de centrarse en la gloria de Dios. Esto llevó a su caída. Esta historia destaca el peligro del orgullo y la autoobsesión. En Lucas 10:18, Jesús describió haber presenciado la caída de Satanás del cielo
como un relámpago. Para entender plenamente el contexto en el que hizo esta revelación, fue cuando 70 discípulos regresaron después de que Jesús los envió a evangelizar y preparar el camino hacia Jerusalén. Al volver estaban llenos de alegría y quizás orgullo personal. Informaron a Jesús: «Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre». Fue entonces cuando Jesús les advirtió contra el orgullo diciendo: «Yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». Jesús estaba advirtiendo contra el exceso de orgullo al señalar el placer que sentían por su autoridad sobre los demonios. Sobre los demonios, el orgullo es un pecado que puede llevar a otros. El exceso de arrogancia causó la caída de Lucifer, que debe ser una lección para los discípulos. Recordando que la humildad es esencial en su ministerio, Lucifer se exaltó por su orgullo y fue destronado, expulsado del cielo y condenado al fuego eterno. Trajo el mal al mundo, transformando la belleza en imperfección debido a su arrogancia. El orgullo llevó a Satanás a anhelar posiciones por encima de Dios, buscando gobernar y ser igual al Altísimo. Su rebelión resultó en una transformación de su naturaleza, de perfecta a corrupta. La caída de Satanás ocurrió después de la creación, antes de Génesis 3, cuando sedujo a ángeles para que se unieran a él. El Apocalipsis describe cómo arrastró a un tercio de los ángeles en su rebelión. Dios, siendo justo y perfecto, no es responsable del pecado, que surge de nuestras debilidades. Satanás, por su orgullo, se convirtió en una fuente de corrupción, ofreciendo una lección sobre la importancia de la humildad en nuestras vidas, apoyados por el Espíritu Santo. La reflexión sobre el orgullo, especialmente a la luz de la historia de Lucifer y su caída, nos lleva a considerar las profundidades de la naturaleza humana y sus consecuencias espirituales. El orgullo, a menudo considerado uno de los pecados capitales, no solo corrompe la esencia del ser, sino que también distorsiona la relación que tenemos con lo divino y con los demás. Lucifer, un ser creado perfecto, se convirtió en el epítome del orgullo al anhelar ser igual a Dios. Su historia nos advierte sobre cómo la ambición desmedida y la autosuficiencia pueden llevar a la autodestrucción. El deseo de exaltarse por encima de su creación llevó no solo a su caída, sino también a la decadencia de muchos que lo siguieron. Esta dinámica revela que el orgullo no es una cuestión de mera vanidad, es una fuerza corrosiva que puede transformar la belleza en destrucción. Cuando reflexionamos sobre nuestras propias vidas, es fácil identificar momentos en los que se manifiesta el orgullo. Puede surgir de logros, reconocimientos o incluso del conocimiento que hemos adquirido. El desafío es reconocer que todas estas bendiciones son, en realidad, dádivas que deben ser utilizadas con humildad y gratitud. El orgullo nos hace olvidar nuestro origen y nos separa de la esencia del amor y la compasión que debemos cultivar. La historia de Satanás nos muestra que la caída no es un evento aislado, es el resultado de una serie de elecciones que priorizan el ego en detrimento de la verdadera sabiduría y del servicio al prójimo. Cada vez que nos dejamos llevar por pensamientos de superioridad o desprecio hacia los demás, estamos, de cierta manera, perpetuando la misma rebelión que llevó a la caída de Lucifer. Además, la relación entre orgullo y tentación es crucial. A menudo caemos en tentación no porque seamos débiles, sino porque somos engañados por la idea de que podemos ser autosuficientes, de que podemos controlar nuestras vidas sin depender de algo mayor. Esta ilusión nos aleja de la humildad necesaria para reconocer nuestras limitaciones y buscar ayuda, ya sea en el ámbito espiritual o en las relaciones interpersonales. La Biblia nos enseña que Dios no tienta a nadie, sino que la tentación proviene de nuestras propias debilidades. Así, la verdadera batalla que enfrentamos no es solo contra las fuerzas externas, sino contra nuestra propia naturaleza, que tiende a exaltarse y alejarse del propósito divino. La comprensión del orgullo de Satanás sirve como un recordatorio constante de que la humildad y la sumisión al plan de Dios son fundamentales para una vida equilibrada y significativa. Por último, la reflexión sobre el orgullo nos invita a cultivar la humildad en nuestra vida diaria.
La presencia del Espíritu Santo puede capacitarnos para resistir las tentaciones de exaltarnos, ayudándonos a reconocer el valor de los demás y la importancia del servicio. La verdadera grandeza no está en elevarse por encima, sino en agacharse para servir, en poner las necesidades de los demás por delante de las nuestras. La historia de Lucifer, entonces, no es solo una narrativa sobre la caída de un ángel, sino una lección atemporal sobre los peligros del orgullo y la necesidad de permanecer humildes en nuestra jornada espiritual. Es una invitación a la autorreflexión y al crecimiento, buscando siempre ser mejores, no solo para nosotros mismos, sino para aquellos a nuestro alrededor. Gracias por acompañarnos en esta jornada de reflexión. Recuerden, la humildad es una virtud poderosa que nos conecta con los demás y nos acerca a lo divino. Aprendamos de la historia de Lucifer y elijamos la humildad en nuestras vidas diarias. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartir. Juntos, podemos cultivar un mundo más lleno de compasión y entendimiento. Hasta la próxima, y que tu camino esté lleno de luz y humildad.